ya creo que está llegando a un culmine en el cual dos posiciones ideológicas han tomado la institución de derechos humanos. Esto ha comenzado desde el año 2008 para adelante. 2008. Sí, cuando había la masacre del Porvenir. Porvenir en Pando, si no me En equivoco. Pando, cuando estaba ahí el prefecto Leopoldo Fernández. Entonces ahí la Asamblea de Derechos Humanos ha iniciado una querella contra el señor Leopoldo Fernández, y ha sido en consulta de todas las asambleas, los presidentes, y han entrado pues al proceso. Entonces en esto la señora Amparo ha sido elegida en ese interín presidenta nacional, y ella sale del proceso, se abandona el proceso inconsultamente de todas las presidencias, ¿ya? Y eso ha generado un acto de impunidad, ¿no? Y que ha dejado en indefensión a las verdaderas víctimas. A partir de ahí ha habido una ruptura de la Asamblea de Derechos Humanos y ha aparecido ahí el bloque de Sacha Llorenti, ¿no? Don David, a ver, perdón que le cuente, déjeme entender y que la población también entienda. O sea, es 2008, Amparo Carvajal entra como presidenta. Sí, es elegida como Y presidenta. no defiende a las personas que han sido, bueno, acribilladas en pleno río, en Pando. Claro. Sí, se sale del proceso. Se sale ¿no? del proceso. Se sale del proceso porque la Asamblea era parte del proceso y una de las partes más importantes, ¿no? Y sale del proceso, no avisa, no comunica esta decisión a los hermanos de las demás presidentes, ¿no? Son 10 presidencias, 10 asambleas, y no avisa. Entonces su decisión ha sido muy lamentable. Yo estaba en la comisión justamente impulsora del proceso contra Leopoldo Fernández. Entonces en ese sentido nos ha sorprendido, y bueno, pues resulta que ahora bueno, en ese momento aparece un bloque, ¿no?, disidente. En este caso es de Sacha Llorenti, Y pero ex ministro, actual representante en Naciones Unidas, pero lo que él hace es que si bien hace una disidencia, es decir, reclama, él jala a muchas personas al partido, al instrumento, a ser parte del instrumento, y que el instrumento sea el que lleve el proceso. Entonces muchos de los hermanos de la Asamblea se han ido al MAS-IPCP, ya al gobierno en ese entonces de Evo Morales, y ahí es donde comienza la ruptura de la institución en dos frentes, ¿no?, en dos grupos: los que están al lado de Amparo Carvajal y los que están al lado de Sacha Llorenti, y lo que consideraban es ser parte del pueblo, parte del instrumento. Y eso estaba un poquito engañado, ¿no?, porque en realidad no era estar al lado del pueblo, sino era estar al lado de someterse al partido del MAS-IPCP. La Asamblea de Derechos Humanos no tiene dueño de ninguna organización política. No podemos estar sometidos a una línea de izquierda o de derecha. Tampoco estamos sometidos, ni deberíamos estar sometidos, a una organización religiosa, sea católica, metodista, luterana, cristiana, lo que se llame, y tampoco sometidos a una organización social, matriz. Puede ser Central Obrera, CSUTCB, gremiales, no. La Asamblea es independiente de todas esas corrientes. Porque si nos sometemos a una de estas instancias, sea cívica, organización social, religiosa o política, automáticamente perdemos lo que se llama independencia de trabajo, y el jefe, el dueño, el ejecutivo, los ejecutivos de una confederación, o el dueño del partido, o el pastor, nos pueden, o el presidente de algún comité cívico, nos pueden decir qué es lo que tenemos que hacer como derechos humanos y qué es lo que no. Ahora, lo que ha pasado ahora es, como se dice, ha ido creciendo poco a poco, y ahora ha llegado a su cúspide, en donde hay, ahora sí, a partir del 2019, ya es donde se ha definido realmente los activistas que son del MAS-IPCP y los activistas que son de la derecha. En este caso, la señora Amparo Carvajal ha tomado una posición desde el 2008 a favor de los que han violado derechos humanos, y por eso su militancia de defensa hacia la señora Áñez, hacia todos los que han ordenado matar, ya sea en la masacre de Sacaba y de Sencata,
en donde a mí prácticamente como activista de derechos humanos me ha desconocido el trabajo que estaba haciendo. Y por el otro lado, los de la izquierda hacen lo propio, es decir, no han hecho nada la asamblea de la izquierda, diríamoslo así. Encabezada por Edgar Salazar. Sí, Edgar Salazar y compañía no han hecho nada en el tema de las masacres de Sacaba y Sencata, y ahora aparecen como baluartes de los defensores y asumen, es decir, una dirigencia apoyado por la COF, Colacor, FEJUVES, todo eso, en La Paz a nivel nacional, pero sin considerar a las víctimas. Es decir, es bueno utilizar a las víctimas como banderita, pero no han estado en su momento. Entonces, lamentablemente ahorita estamos así, yo lo digo como activista de derechos humanos porque este es el estatuto, este es el estatuto de la Asamblea, aprobado en el 2014, en el donde mi persona ha sido parte, ha sido delegado de la ciudad del Alto para elaborar este estatuto del 2014 en función de la nueva Constitución. Y aquí hay dos tipos de activistas, ¿sí? No somos un sistema sindical, y eso hay que aclarar a la población. En el sindicato se elige a una directiva y esa directiva es el único que puede hablar a nombre del sindicato. En nuestra institución hay dos tipos de activistas, el titular y el colaborador. El titular es aquel que ha pasado cursos de formación continua por más de 6 meses, cuando uno es nuevito, 6 meses, y a partir de ahí asume la titularidad y no necesita ser presidente, vicepresidente, secretario general. Es decir, esos cargos solamente se han inventado porque el Estado te obliga a hablar con una autoridad. Solamente por temas administrativos se ha elegido esa directiva, ¿ya? Pero internamente hay dos tipos de activistas, el titular y el colaborador. El colaborador es aquel que está cumpliendo 6 mesecitos de formación, de capacitación. Ahí se les enseña todo. Y una vez que sabe biencito qué son derechos humanos, entonces puede ir a defender los derechos humanos sin necesidad de una colita por atrás que se llame ejecutivo, o pedirle permiso al ejecutivo qué es lo que tiene que hacer, porque se supone que este hermano y hermana, formado ya en derechos humanos, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y si algo hace mal, aquí también dice el estatuto, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y siendo titulares de derechos humanos, defendemos a los que violan derechos humanos, entonces tiene que ser llevada a un proceso disciplinario. Por algo tenemos un comité de ética. No es como en un congreso sindical por decir, quiero que se expulse a tal persona. Sí, aprobado, la expulsamos. Eso no es derechos humanos. Lo que es derechos humanos es mandarle a un tribunal de ética y en el tribunal de ética se les sanciona. ¿Qué es lo que no han hecho estas dos asambleas? La asamblea de derecha. Entramos en esa parte. Sí, la asamblea de derecha y la asamblea de izquierda. ¿Qué es lo que no han hecho? No han conformado su comisión de ética. Porque la comisión de ética es pues la que tiene que llevar adelante la sanción disciplinaria en función del estatuto. Es decir, la señora Amparo Carvajal supuestamente ha convocado a un Congreso Nacional en donde ha sido elegida, pero no ha elegido su tribunal de ética. El señor Edgar Salazar ha convocado un Congreso Nacional en donde no han conformado tampoco su comisión de ética, ¿ya? Y por lo tanto, diríamos que no son legítimamente representantes, porque los dos lados han ido con sus asambleas afines, es decir, en estos dos congresos, ninguno de los dos ha tenido la representación total de las 10 asambleas, ¿sí? Y como no ha tenido la representación total, solamente han llevado con sus amigos, colaboradores. Por lo tanto, ese es el tema, y ahorita es una pelea no por los derechos humanos, que quede bien clarito a la población. No están peleando por los derechos humanos, están peleando de quién se hace cargo de la casa que están viendo y quién se hace cargo del dinero que se recibe por los alquileres que da esa casa, digamos, ¿no? Es por dinero, es por el bien, es por ser un cachito ahí presidente, hacerse decir presidenta, ya, pero en el fondo no es por el tema de los derechos humanos, porque si fuese así, ellos estarían ahorita
al lado de las víctimas. Ojo, están mal usando el nombre de Sencata y Sacaba, solamente para sus intereses. Pero ¿dónde están, pues, los niños, niñas que han sido violadas? Es decir, esas son víctimas. ¿Dónde está la Asamblea de Derechos Humanos en esa situación? Para los dos lados. ¿Dónde están las víctimas de negligencia médica? Para los dos lados. ¿Los toman en cuenta? ¿No los toman en cuenta? ¿Dónde están las víctimas de retardación de justicia? Ahí las dos asambleas le están ayudando, es decir, esas son víctimas constantes, reales, ¿ya? Si nomás tenemos las víctimas que han salido de pederastría, de violación a niños, ahí ha asumido una posición así de denuncia, de ser parte de las víctimas, las dos asambleas, ninguna. Entonces, lo único que yo puedo concluir como activista de derechos humanos, porque sigo siendo activista de derechos humanos, de la nacional, a nivel nacional, a nivel del alto, aunque digan todo lo contrario, lo único que están haciendo es pelearse por el ambiente, por el dinero que da esa casa, y en otras palabras, solamente por el título. Porque para estar con las víctimas hay que estar con las víctimas. Y eso no me he inventado, está en el estatuto. Entonces, ese es el problema de fondo, hermano, y a la población también hay que hacer entender que la Asamblea de Derechos Humanos no tiene jefe. No tiene un jefe de un partido político, no tiene jefe de ningún ejecutivo nacional, departamental o regional, de alguna organización social, no tiene jefe de ninguna organización religiosa, no tiene jefe de algún presidente de comité cívico. Entonces, al meternos en esa línea, entonces automáticamente, ¿qué han hecho? Han violentado la Asamblea, es decir, el estatuto de la Asamblea de Derechos Humanos. Yo he presentado, así pero como se debe, una denuncia a la Asamblea cuando se estaba haciendo su congreso para que lleven adelante un proceso disciplinario como corresponde contra la señora contra la señora Amparo Carvajal, que estaba apoyando a la señora Áñez. Y no lo han tomado en cuenta, es decir, al estatuto lo han agarrado y me lo han botado al basurero y ni ellos mismos han asumido. Entonces, en este caso, están haciendo esa pelea, que sigan haciendo esa pelea. Yo no me estoy metiendo ahí, no avalo ni al uno ni al otro, porque ninguno de los dos está haciendo un trabajo real de lo que es defensa, promoción de derechos humanos. Don David, ahora usted ha señalado que hay intereses económicos en los ambientes que se alquilan en el lugar. Bueno, en el video se puede observar que hay muchas personas, se reparten ese dinero entre ellos, ¿y qué hacen con ese dinero? Esa es la directiva, ¿no? Es decir, no vamos a inventar la pólvora, en donde generalmente el directorio es el que asume, recibe, se reparte por decir, el dinero, porque de ese dinero que hay ahí abajito hay ambientes que alquilan, ¿no? Entonces, ese dinero, ¿dónde va? Se supone que va para la mantención del mismo edificio, ¿no? Pero también ese dinero tiene que ser repartido a todas las asambleas para que puedan funcionar las demás oficinas a nivel nacional, ¿ya? Entonces, eso va por cuotas. No sé si han dado un informe económico sobre eso, ¿ya? Es decir, aparte de eso, hay dos departamentos, ¿no? Hay un departamento en un edificio, el edificio Jazmín, y hay otro departamento en el edificio Oruro, que también de eso se recibe dinero. Entonces, ¿ese dinero dónde va? Es decir, eso tendría que ser repartido a las 10 asambleas para que de eso, digamos, puedan tener un alquiler o puedan pagar el alquiler o los gastos de luz, agua, lo más básico, ¿no? Pero esos temas no han sido, digamos, debatidos en los congresos. Es decir, lo único que han hecho aquí en los congresos es elegir y se han olvidado del tema, ¿no? Es decir, ahorita yo pongo en consideración, ese edificio lo ha dado en calidad de comodato en el gobierno de Banzer, si no me equivoco. De Banzer, sí, en el gobierno de Banzer le han dado esto en comodato. Y comodato quiere decir que no eres dueño, no eres propietario. Es decir, la Asamblea de Derechos Humanos no es propietario todavía de ese bien, porque el verdadero dueño sigue siendo el Estado. Ahora,
durante desde el 2003, 2004 para adelante, ya tendría que haber, pues, tendrían que haber gestionado una ley específica en el cual se está entregando este bien a la Asamblea de Derechos Humanos. Ahora, ¿quién es el dueño? No es Amparo Carvajal, no es Edgar Salazar, es la Asamblea de Derechos Humanos. Y la Asamblea de Derechos Humanos está constituida por activistas, no por organizaciones sociales. Pero ahora Carvajal está exigiendo que se les entregue los predios. Ella está fungiendo como asamblea. ¿Por qué? Porque tiene pues una acta de elección y posesión, ¿no ve? De tal fecha. Edgar Salazar también está presentando eso, porque tiene un acta de elección y posesión de tal fecha, es decir, un mes antes, un año después, o días antes, etcétera. Pero los dos están con esos dos documentos, y entonces eso tienen que hacerlo validar, es decir, lo tienen que hacerlo volver esas actas únicas, es decir, idóneas. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a dar legalidad a esa acta? Para el señor Salazar, ¿le va a dar validez la COP? Para la señora Amparo Carvajal, ¿le va a dar la validez el Comité Cívico? Es decir, las organizaciones del 21F. Ninguno de los dos puede validar eso, ¿ya? Lo único que puede validar es un congreso. Y si ese congreso se ha hecho por separado, sin que estén todas las asambleas, con sus delegados oficiales, entonces, por lo tanto, ninguna de las dos asambleas tiene la legitimidad ni la legalidad para decir que es dueño de esa institución. Ahora, está bonito criticar, está bonito reclamar, está bonito decirlo eso, porque he dicho lo que tenía que decirlo a la Amparo y a Edgar, digamos, ¿no? Esa posición es bien fácil. Entonces hay que poner una alternativa. Entonces la alternativa tiene que ser también jurídica. En este caso, yo les emplazo a los dos, Amparo Carvajal y Edgar Salazar. Aquí vamos a ver realmente quién es el que ama, quiere, protege la institución, no solamente hace show. Una de las dos partes tiene que solicitar a la Corte Electoral para que la Corte Electoral pueda ser la que convoque a un congreso cumpliendo lo que dice estrictamente el estatuto. Y aquí no hay chiste, ¿no? Aquí los activistas, los que han cumplido los 6 años, los 6 meses de formación, capacitación, los que están registrados realmente, los que han hecho vida orgánica, los que se han presentado en la defensa de derechos humanos, son los que tienen que participar. ¿Quién convoca? La institución llamada CIFDE. Es el Servicio de Formación, promoción de la democracia. Pero eso depende ¿de quién? De la Corte Electoral. Entonces, si una de las dos partes realmente quiere solucionar esto, se va a un congreso de unidad, la Corte convoca de acuerdo al estatuto y al reglamento, no a criterio personal de Amparo Carvajal o criterio personal de Edgar Salazar, de izquierda o derecha, convoca de acuerdo a este estatuto, aprobado también en Congreso, en el segundo Congreso Orgánico, y la Corte Electoral hace el trabajo de convocar, de llevar adelante el Congreso, y la Corte Electoral los posesiona. No le posesiona la COP, no le posesiona la Corte Electoral, y aquí también pediría el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que sea el mediador de esta acción. Porque es bonito reclamar, ¿no? Porque a mí me han emplazado para que me defina, ¿ya? Es decir, me han dicho, definite que eres defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos. Te vas de un lado a otro. Sí, definite, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Quieren que yo me defina como izquierda y como derecha? No puedo, no se debe. Porque el rato que yo me defina como defensor de derechos de la izquierda, quiere decir que me vale la vida de los de la derecha. Y si me defino como defensor de derechos humanos de la derecha, me vale la vida de los de la izquierda. Entonces, no puedo hacer eso, nunca lo he hecho. Los verdaderos activistas de derechos humanos, defensores, nunca han estado al lado de ningún frente ideológico, político, peor partidario, ninguna organización social, porque si me defino, digamos, con una organización social, supongamos, una entidad matriz, pongo como ejemplo, la COR, solo tengo que defender a los que están afiliados a la COR, y los que no están afiliados a la COR, me vale.
No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Y si me defino a una entidad cívica, por decir, defender a los cívicos, ¿no? Solamente a los cívicos. Entonces me olvido de los trabajadores, me olvido de las otras víctimas, solamente voy a... Eso es lo que estaba haciendo Amparo. Eso es lo que están haciendo las dos partes. Es decir, se han polarizado y ahorita estamos en una situación bien complicada. Don David, también tengo entendido que la señora Amparo Carvajal se ha prolongado en la presidencia. No, ha sido chistoso en realidad. A ella le han elegido normal en su congreso que ha hecho. Y cuando Edgar Salazar ha hecho también su congreso, como venganza, le han declarado presidenta vitalicia. En el estatuto no hay la presidencia vitalicia, no existe. Históricamente sí han habido 2 presidentes vitalicios, pero nunca en la categoría de titular. El padre Federico Aguiló y el padre Julio Tumiri Javier, los 2 católicos, ¿ya?, han sido declarados presidentes vitalicios, pero honoríficos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos nunca se han metido en la directiva de la asamblea, en realidad. Es decir, estaba ahí por su lucha, por su pelea de años. Entonces le han declarado presidente vitalicio al padre Julio Tumiri Javier, a uno de los fundadores, y al padre Federico Aguiló. Las 2 únicas personas que han sido... Las únicas, pero ha sido pues eso en un congreso también, no ha sido pues el comité ejecutivo el que le ha delegado. En el caso de la señora Amparo, su comité ejecutivo con el CONADE, Plataformas Ciudadanas, se juntan y le dicen, te declaramos presidenta vitalicia. No existe eso. No existe. Cuando hay presidentes vitalicios se creen dueños de la institución. Yo conozco dirigentes de organizaciones sociales que se han hecho declarar presidentes vitalicios y él es el que manda, él es el dueño y todo lo demás cambia, menos él. Eso se llama dictadura. Entonces, hay dictadura sindical, entonces hay también dictadura, en este caso, el tema de la señora Carvajal, que se ha hecho autonombrar presidenta vitalicia. Eso está prohibido por el estatuto. Por eso deberían llevarle a la señora, debían llevarle pues a un tribunal de ética, pero no han hecho ni el uno ni el otro, es decir, se han ido por peleas, ¿no? ¿Cuántos años de activismo usted yo ya viejito, desde el 1992 me he incorporado a la Asamblea de Derechos Humanos, cuando era chango. Más de 30 años. ¿Ah? Más de 30 años. Más de 30 años. Don David, hay una duda que la población se pregunta, es sobre un activista, sabemos que lucha por los derechos humanos, pero goza de algún sueldo. ¿Cómo se ha mantenido usted durante todo ese tiempo de activismo? ¿De dónde percibe sus ingresos económicos? Bueno, de acuerdo a la fundación, la Asamblea de Derechos Humanos, todo su trabajo de los activistas de derechos humanos es ad honorem, es voluntario. No tenemos un horario de entrada al estilo funcionario público de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, ¿no? Es voluntario. Yo pongo la hora que quiero ir a trabajar, ayudar a derechos humanos, ¿ya? Puede ser en las mañanas 2 horitas, puede ser en la tarde 2 horitas, o fines de semana, etcétera. Entonces, el otro tiempo que hago, me tengo que dedicar a ganarme la vida, es decir, por ejemplo... ¿Cómo se gana la vida usted? Por ejemplo, bueno, yo he vendido periódicos, he lustrado zapatos, ¿ya? Pero actualmente me dedico a hacer cursos de formación y capacitación en provincias, ¿ya? No es solamente pues, el Alto, las ciudades, en los únicos lugares donde hay derechos humanos. Es decir, a eso yo sobrevivo, también haciendo, digamos, algunas consultorías, ¿no? Es decir, tengo que ser demasiado, digamos... multifacético. Exacto, multifacético en todo. Es decir, no me puedo cesar en uno. La anterior mes he estado en norte de Potosí, es decir, en Sutlipes, en el sur de Potosí, viendo un tema relacionado entre las fronteras de Bolivia, Argentina y Chile. Estaba ahí metido. Y para eso no, ¿quién me ha convocado? Es decir, las autoridades originarias, los ayllus. Entonces ahí he ido y lógicamente de eso también me gano, ¿no? Y tal vez en algunos casos hay gente que tiene buena platita, tiene problemas, me consultan, claro que a ellos ya no les voy a decir pues 20 pesitos,
tu cariño, ¿no? Ahí se aplica lo que dice la tarifa de los abogados, ¿no? Es decir, ¿cuál es la tarifa? Bueno, por una consulta sobre esos niveles será 2.000, 3.000, porque tienes que revisar todos sus expedientes gruesos, y ahí, entonces, ahí a eso me solventa para poder ayudar también a otras gentes, porque hay hermanitos que vienen y dicen, mira, no tengo nada, ayúdame, entonces, apenas tienen 20 pesitos para vivir en el día, y yo les voy a estar sacando más plata, difícil, ahí viene, ya hermanita, no hay problema, yo te lo hago la carta, te lo firmo, te lo presento, ya, solamente vos presentame este papelito para ayudar.